Buenas tardes, nos encontramos con la maestra Mari Carmen Moreno Sirio, quien hoy nos presentará el tema de la persona y trascendencia en el pensamiento de Javier Zubiri. Pues sin más por el momento, le damos la palabra a la maestra y también le agradecemos por su apoyo para exponernos tan sugerente tema. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Gracias, doctor. Muy buen día. Espero que también se encuentre muy bien. Agradezco mucho esta invitación con la participación que tendré del título ya mencionado, el pensamiento de Zubiri respecto a el tema de la persona y su trascendencia. Bien, bueno, daré de manera general lo central acerca de este trabajo que realicé en mi proceso de maestría. Quise elegir a este filósofo porque es un pensador y voy a emplear la palabra que él solía usar mucho, un pensador a la altura de los tiempos. Es un buen metafísico que en el siglo XX uno pudiera pensar que la metafísica estaba disuelta, que no podemos seguir hablando de metafísica y que incluso el mismo Zubiri decía que eh, el camino tendría que ser difícil para recuperar justamente los fundamentos después de un mundo de guerras. Hablaba del siglo XX, obviamente, que es el mundo que le toca vivir. Y pues se dio a la tarea de hacer justamente ese trabajo eh, delicado, con dificultad, pero a buen puerto lo llevó. Eso es uno de los aspectos del filósofo, bueno, que a mí me interesa trabajar de este filósofo. Justamente como se fija en el siglo XX, se le va a conocer a Javier Zubiri por el tema de la realidad. Es un filósofo de la realidad. Ese es el tema crucial de este pensador. Y cuanto compete al trabajo que es persona y trascendencia, pues justamente es el tema de la antropología filosófica que a mí me ha interesado hasta ahora seguir trabajando de este pensador. Entonces, lo que quise exponer en mi tesis de investigación de la maestría sobre Javier Zubiri fue justamente el tema de la realidad humana. Como ya dije, es un filósofo de la realidad, un filósofo que va a su tiempo, que lo estudia, pero que justamente para poder hacer un esbozo eh, más grande de lo que le toca vivir a él, pues se enfoca en el tema de la realidad. Pues no va a ser gratuito entonces que hable de la realidad del hombre. Para eso va a escribir una serie de textos, sobre todo va a publicar en revistas que luego sus futuros discípulos conjuntarán en sus obras. Dentro de las más importantes tenemos Sobre el hombre, que es más bien una recopilación de su discípulo predilecto Ignacio Yacuría, y también tenemos otras obras como El hombre y Dios, que es una obra póstuma, pero que ahí ya se consolida el tema más de la realidad humana. Y también tenemos Tres dimensiones del ser humano, individual, social e histórica. Son las tres obras que me parece es donde Zubiri se adentra más al tema de la antropología. No podemos dejar de lado también el tema sobre el sentimiento y la abolición, que trata también del tema del hombre. Bueno, sin más, estas son las obras que Zubiri aborda para hablar del tema de la antropología. Yo lo que quise exponer en la tesis fue para que se entendiera justamente este tema de la persona y su trascendencia, fue hablar primero acerca de la realidad, que entiende Javier Zubiri por realidad, y para esto va a haber dos aristas. Él emplea el término de la realidad o lo va a explicitar insisto, esto en dos aristas, como sustantividad y como formalidad. En un libro que publica en 1962, que es el de Sobre la esencia, va a abordar el tema de la realidad como sustantividad, y más adelante, en su etapa madura, en sus últimos años ya casi de vida, estamos hablando de 1980 a 1983,
pues ahí va a fundamentar el tema de la realidad con su pensamiento ya propiamente de él, un pensamiento maduro que sería el de la noología. Ahí va a trabajar su tema de la trilogía de la inteligencia, mejor nominada como inteligencia sentiente o bien noología. Bueno, el tema de la realidad es muy amplio, no obstante, yo en el primer capítulo me doy a la tarea de explicar muy brevemente qué es esto de la realidad y cómo la entiende Zubiri. En el siguiente capítulo, que es el de el concepto de la persona humana, que ya es lo sustancial de la tesis, pues me encargo de desglosar qué es lo que entendía, qué es lo que entendía Zubiri por el tema del hombre. Él va a definir al hombre como un animal de realidades y, y lo tiene que estructurar. Lo tiene que estructurar justamente con base en su pensamiento, que el hombre es una sustantividad, que posee notas, que posee subsistemas, y entonces hay que hablar del hombre como un ser psicoorgánico, es decir, que tiene una psique y que tiene un cuerpo, que tiene un organismo. Y bueno, me doy a la tarea de tratar de explicitar todo este proceso de el hombre como un ser psicoorgánico. Hay algo que cabe rescatar aquí en el tema de la persona humana, que es su proceso de hominización. El proceso de hominización del cual habla Zubiri es justamente gracias a su inteligencia sentiente. Entonces, uno no podría entender el concepto de persona humana si no ha ahondado en el tema de la inteligencia sentiente, que son dos notas características de el hombre, su inteligencia, pero no separada como un dualismo, pues sentir e inteligir, sino que aunada en el mismo sistema psicoorgánico, también así va a entender la inteligencia sentiente. De esta manera trato de fundamentar con el tema de la inteligencia sentiente lo que es la persona. Y algo crucial en Zubiri acerca de la persona es que la persona es personalidad, porque es una realidad humana. Ya había dicho, el hombre es un animal de realidades. Y justamente como es una realidad, eh, un animal de realidades, perdón, justamente como es eso, tiene la capacidad de estar en la realidad y tener conocimiento de las cosas reales, pero a su vez es una realidad el mismo hombre, entonces puede conocerse a sí mismo. Y este conocimiento de sí mismo es lo que Zubiri llama suidad, y suidad es personalidad. Personalidad, justamente el tema de la persona en Zubiri. Justamente porque es persona, puede ir realizándose con distintos actos en la realidad. Se va autodeterminando. Y esta forma de autodeterminación, Zubiri le va a llamar personalidad. Tanto personalidad como personalidad van a ser dos caracteres importantes para entender el tema de la persona humana en este pensador. Cita Zubiri en El hombre y Dios, que por su personalidad el hombre es siempre el mismo, pero por su personalidad el hombre nunca es lo mismo. En fin, hay una serie de explicación que trato de ahondar en este segundo capítulo, pero eso sería lo sustancial que tendría que decir. Finalmente, el capítulo 3 se centra en la autoposesión de la persona humana, donde ahí traté de investigar y plasmar en la tesis que el hombre es una persona y como persona, ya había dicho como personalidad, como una realidad suya, como suidad, se posee, tiene la posibilidad de autoposeerse por ser justamente, insisto, una realidad que no solo está entre otras realidades, sino que además es una realidad que posee inteligencia sentiente y esta le permite o es la única es el único ser que permite conocerse a sí mismo. Entonces, esta autodeterminación, esta autoposesión se va dando en un nivel individual, en un nivel social e histórico. Esto hace que la persona vaya autoconstruyéndose como un agente, actor y autor de sus acciones. El hombre es persona y es persona en el sentido de que se posee, pero su personalidad le deviene de los actos que va ejecutando.
Y pues justamente esos actos, ahí reside justamente lo difícil porque uno tiene que saber, subir tiene un término que se llama voluntad de verdad real. Y en esta voluntad de verdad real eh, expone y explica que todo hombre tiene de, este querer ser real entre las cosas. Pero justo decía que es problema porque no sabemos cómo estar en la realidad. Eso nos trae conflictos, nos trae lo que él mismo Zubiri señala, inquietud de la vida. Esta inquietud hace que finalmente vayamos decidiendo y discerniendo, perdón, entre los actos que tenemos que ejecutar para cobrar nuestra absolutez. Porque somos, también cita Zubiri, en el hombre y Dios, unos absolutos relativos que tendremos que irnos realizando justamente en esta vida. Termino brevemente esta exposición diciendo o más bien citando un parágrafo con el que inicia mi tesis de su obra Naturaleza, Historia, Dios, que es: el hombre no es su vida, sino que vive para ser. Bueno, hasta ahí. Muchas Gracias. gracias, maestra Mari Carmen. Muy sugerente tema. Yo me quedo también con algunas reflexiones que pude revisar en su tesis, que son muy interesantes. En primera cuestión, me llama mucho la atención la forma en que usted define, ¿no? Que el hombre se funda en la realidad como realidad, ¿no? Como esta cuestión que usted había tratado ya con anterioridad en su exposición, pero también me parece muy sugerente el apartado cuando hace la correlación y la diferencia con Aristóteles, ¿no? Precisamente en manifestar que no hay un sustrato como tal, sino más bien que existen notas reales que por estar vertidas unas hacia otras tienen realidad, ¿no? Que es precisamente la talidad, ¿no? Que proviene de latín talis y que hace correlación a estas notas. Y también hay otro punto en su tesis que también me parece muy sugerente cuando deslinda la personalidad como un modo de ser en tanto la forma de la realidad humana, ¿no? Que va haciéndose a sí misma a lo largo de la vida, ¿no? Y precisamente esto tiene implicaciones muy interesantes a nivel de la filosofía de la historia, ¿no? O sea, la filosofía de la historia no es, digamos, un devenir meramente de voluntades o de procesos teleológicos que se van desarrollando a través de las eras, sino más bien es un proceso muy complejo que implica estas codeterminaciones de la realidad, ¿no? O de las realidades que se confrontan, que se encuentran, etcétera, etcétera. Dará para un análisis muy profundo sobre la filosofía de la historia. Y pues para finalizar, me parece muy sugerente entonces en este sentido sobre la sustantividad humana como la condición esta posibilidad de concebirse como un ser de realidades, ¿no? Y esto también implica la correlación con la inteligencia que está hecho para sentir la realidad, es decir, comprender la estructura profunda que posee cada una de estas condicionantes que permite al ser humano distenderse en su acaecer histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo disfruté mucho la lectura de su tesis, muy interesante. La verdad, toca tópicos muy importantes. No sé si usted quiera comentar algo para finalizar. Yo considero que es una lectura importante y también le agradezco mucho por su tiempo una vez más. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que se interesó y que tuvo la amabilidad de leerme. Es un gusto y un honor también que me hace. Eh, pues justamente estos puntos que toca, no es que obviamente en la tesis sabemos que no se dice ni todo y que siempre hay que hurgar más. Eh, el tema de la inteligencia sentiente ya es otra tesis, el tema de las notas es otra tesis y cada aspecto que trato de ahondar en el tema de la persona, pues eh, implica un trabajo todavía mucho más, de más tiempo, pero es interesante y es vigente porque creo que hoy más que nunca tenemos que regresar, el mismo Zubiri ya lo decía, pero
pero no vivió el siglo XXI y nosotros sí. Entonces, justo lo que sentaba en el siglo XX de conocer la realidad humana es muy importante porque justamente si conociéramos el tema del hombre desde este ámbito metafísico, desde este ámbito filosófico, eh, descubriríamos muchos más caminos para seguir filosofando. Entonces, me parece en ese sentido que es un trabajo que está incompleto, que no está acabado y que puede enriquecer mucho más en otras áreas del conocimiento. Ya mencionaba la historia, pues por supuesto la biología, la ciencia no puede quedar fuera, pero también la teología, por ejemplo, y pues por supuesto cualquier otra humanidad, porque estamos hablando del hombre, ¿no? Y todo deviene justamente de esta realidad antropológica que es interesante estudiar. Pues muchas gracias, estimada maestra. Le agradezco en demasía por su tiempo, por su atención y le agradezco una vez más por sus consideraciones hacia nosotros. Muchas gracias.